Introducción. El viaje de lo pequeño a lo grande. A veces, las ideas más fascinantes nacen en los lugares más inesperados. En mi caso, el punto de partida fue una simple frase que escuché en mi adolescencia. El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. La escuché por primera vez sin entender su profundidad, pero con el tiempo se transformó en una semilla que nunca dejó de crecer dentro de mí. Esa imagen poética de una mariposa, ligera y casi invisible en su delicadeza, capaz de alterar los vientos de un continente entero, me pareció una metáfora tan poderosa que empecé a buscar sus raíces. Quise saber si era solo un recurso literario o si había una verdad científica detrás de esa frase. Y fue así como comenzó mi viaje hacia lo que hoy conocemos como el efecto mariposa. Lo que descubrí me cambió para siempre. Detrás de esa simple metáfora se escondía una de las ideas más revolucionarias de la ciencia moderna. La noción de que los sistemas complejos, ya sea el clima, la historia o incluso la vida misma, pueden depender de los detalles más pequeños. Que el mundo, en su aparente orden, está tejido con hilos tan finos que un mínimo cambio en uno de ellos puede alterar todo el tapiz. Este libro nació de esa fascinación. No surge de la intención de ofrecer respuestas cerradas o fórmulas mágicas. Todo lo contrario. Nace del deseo de abrir preguntas, de despertar la curiosidad y de invitar al lector a contemplar cómo los pequeños gestos, las decisiones insignificantes, los errores, los accidentes o incluso los olvidos pueden moldear el curso de la realidad. Porque en lo pequeño, en lo invisible, en lo que no parece tener importancia, a menudo se esconde la semilla de lo monumental. Quiero ser honesto desde el principio. Este no es un libro de autoayuda, ni pretende convencerte de que cada acción tuya cambiará el destino del universo. Tampoco es un tratado científico lleno de ecuaciones y terminología incomprensible. Es una invitación. Una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos, con una mezcla de asombro y humildad, reconociendo que a veces lo más grande comienza sin que nadie lo note. En estas páginas, recorreremos juntos un viaje que abarca tanto la ciencia como la historia, la naturaleza, la tecnología y la vida cotidiana. En el camino conoceremos al meteorólogo que descubrió por accidente el efecto mariposa. Exploraremos cómo pequeños errores llevaron a descubrimientos que cambiaron el mundo y observaremos cómo las redes sociales o un simple mensaje en Internet pueden desencadenar movimientos globales. También nos detendremos a mirar la naturaleza, donde un cambio minúsculo en el clima puede alterar ecosistemas enteros o una mutación genética puede transformar el destino de una especie. A medida que avancemos, iremos comprendiendo que el caos no es el enemigo del orden, sino su compañero. Que el aparente desorden del universo es, en realidad, un tipo distinto de armonía. Uno que se revela solo cuando se aprende a mirar con atención. Y que, en el fondo, todos somos parte de un tejido invisible en el que cada decisión, cada palabra, cada gesto, tiene un eco más amplio de lo que podríamos imaginar. Antes de comenzar este recorrido, quiero agradecerte, lector, por acompañarme en este viaje. Tu tiempo y tu curiosidad son el verdadero combustible de este proyecto. Cada página que avances será un paso compartido hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir en un mundo donde lo pequeño importa, donde cada causa tiene su efecto y donde el simple aleteo de una mariposa puede recordarnos que nada, absolutamente nada, es insignificante. Te invito a abrir la mente y el corazón, a mirar lo cotidiano con una nueva sensibilidad. Porque el viaje de lo pequeño a lo grande no solo es una exploración científica o filosófica, es una manera de vivir, una forma de entender que en medio del caos que nos rodea, quizás exista un orden oculto, esperando ser descubierto. Y así, con esa idea en mente, demos el primer paso hacia el corazón del caos, hacia el origen de la mariposa y el nacimiento de una de las ideas más hermosas y misteriosas de nuestro tiempo. Capítulo 1. El origen del efecto mariposa. Todo comenzó
como muchas grandes historias de la ciencia, con un error. No uno catastrófico ni dramático, sino un pequeño descuido que, sin saberlo, cambiaría para siempre nuestra forma de entender el mundo. En la década de 1960, un meteorólogo estadounidense llamado Edward Lorenz trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Su objetivo era tan ambicioso como simple: crear un modelo matemático que pudiera predecir el clima. Lorenz usaba una de las primeras computadoras disponibles, una máquina enorme que ocupaba casi toda una habitación. En aquel entonces, los modelos meteorológicos eran rudimentarios, basados en ecuaciones que representaban la temperatura, la presión y la velocidad del viento. Para probar su modelo, Lorenz introducía datos iniciales, dejaba que la computadora realizara sus cálculos y luego observaba los resultados impresos en hojas de papel. Un día, mientras repetía uno de sus experimentos, decidió ahorrar tiempo. En lugar de ingresar todos los números iniciales desde cero, tomó los resultados impresos de una simulación anterior y los introdujo nuevamente en la máquina. Sin embargo, para facilitar el trabajo, redondeó ligeramente los valores. Donde el resultado original decía 0,527, él ingresó 0,506. Era una diferencia tan pequeña que, razonablemente, no debería haber alterado nada significativo. Pero cuando la computadora terminó su trabajo, Lorenz se sorprendió. Los resultados eran completamente diferentes. No ligeramente distintos, como habría esperado, sino radicalmente divergentes. Las predicciones del clima, que antes seguían un patrón familiar, ahora mostraban un comportamiento caótico e impredecible. Durante días, Lorenz revisó su código, convencido de que había cometido un error. Pero al no encontrar ninguno, comprendió que el error no estaba en la máquina, sino en la naturaleza misma del sistema que intentaba modelar. Había descubierto algo revolucionario. En ciertos sistemas, los cambios más minúsculos en las condiciones iniciales pueden producir resultados completamente diferentes. A partir de ese hallazgo, nació una nueva forma de entender la realidad, la teoría del caos. Y dentro de ella, uno de sus símbolos más poéticos y potentes, el efecto mariposa. Lorenz presentó sus conclusiones en 1972, en una conferencia titulada ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? La frase, que pretendía ser solo una metáfora para ilustrar su punto, se convirtió en un emblema del pensamiento moderno. En ese momento, el mundo descubrió que la predictibilidad absoluta, ese ideal científico que creía poder calcularlo todo, era, en gran medida, una ilusión. El efecto mariposa nos reveló que vivimos en un universo donde lo diminuto puede alterar lo colosal, donde el futuro puede depender de detalles tan sutiles que escapan a toda medición. El descubrimiento de Lorenz fue una especie de espejo roto para la ciencia. Hasta entonces, la física clásica, inspirada por Newton, veía el universo como una máquina perfectamente predecible. Si se conocían las condiciones iniciales de un sistema, se podía calcular su evolución futura con precisión. Pero Lorenz demostró que no todos los sistemas obedecían esa lógica. Algunos eran no lineales, sus resultados no eran proporcionales a las causas que los originaban. En otras palabras, una pequeña causa podía tener un efecto desproporcionadamente grande. Esa fue una verdadera revolución intelectual. El caos, antes considerado un obstáculo o una falla en la comprensión humana, pasó a verse como una característica fundamental del universo. La metáfora de la mariposa se volvió universal porque capturaba algo esencial de la vida misma, su fragilidad y su poder. Una mariposa no puede mover montañas ni detener ríos, pero en el contexto adecuado, su aleteo puede iniciar una cadena de eventos que se amplifique hasta generar consecuencias inmensas. Así también sucede con los actos humanos, los giros de la historia, los cambios climáticos y las decisiones cotidianas. Para entender mejor este fenómeno, es necesario asomarse, aunque sea de manera sencilla, al corazón de la teoría del caos. Lejos de ser una doctrina sobre el desorden o la confusión, la teoría del caos busca explicar cómo los sistemas aparentemente impredecibles siguen, en realidad,
reglas precisas. El clima, el crecimiento de las poblaciones, los latidos del corazón, las órbitas de los planetas. Todos ellos son ejemplos de sistemas caóticos. No porque sean aleatorios, sino porque son sensibles a las condiciones iniciales. Esa sensibilidad extrema hace que una mínima variación se multiplique con el tiempo. Lo que comienza como un leve desvío, un número redondeado, un error en la tercera cifra decimal, puede terminar creando una diferencia enorme. Este principio, simple pero profundo, cambió para siempre la forma en que los científicos piensan sobre la predicción, el control y el destino. A partir de Lorentz, la ciencia comenzó a aceptar que el mundo no era una maquinaria perfecta, sino un organismo vivo, dinámico, impredecible en su detalle, pero coherente en su conjunto. Y esa idea, lejos de ser desalentadora, resultó profundamente liberadora. Significaba que el universo no estaba completamente determinado, que había espacio para la sorpresa, para lo inesperado, para lo humano. El efecto mariposa trascendió rápidamente la meteorología. Se convirtió en un símbolo cultural, filosófico y hasta espiritual. Inspiró películas, novelas, teorías psicológicas y debates filosóficos sobre el destino y la libertad. Pero su origen, paradójicamente, sigue siendo humilde. Un pequeño error de redondeo en una computadora de los años 60. Esa paradoja es, quizá, lo más hermoso del concepto. Que una idea tan vasta haya nacido de algo tan diminuto refleja exactamente lo que intenta enseñar. Que lo pequeño importa, que los detalles pueden cambiar el curso de lo grande. Hoy, más de medio siglo después, seguimos explorando las ramificaciones de aquel hallazgo. Desde los modelos climáticos modernos, hasta la inteligencia artificial, desde la biología evolutiva hasta la economía, el principio de Lorentz nos recuerda que todo sistema complejo está lleno de sorpresas y que la predicción absoluta sigue siendo un sueño imposible. Sin embargo, más allá de su dimensión científica, el efecto mariposa nos invita a una reflexión más íntima. Si todo está interconectado, si cada pequeño acto tiene un eco, entonces nuestra presencia en el mundo también tiene significado. No somos espectadores pasivos del caos, sino parte activa de él. Cada palabra, cada decisión, cada gesto, por insignificante que parezca, contribuye a la sinfonía invisible del universo. Y así, comprendemos que el caos no es el enemigo del orden, sino su fuente más profunda, que, detrás de cada aparente accidente, hay una danza de causas y efectos tan sutil que solo puede entenderse con asombro. Porque después de todo, quizá el verdadero misterio del efecto mariposa no sea cómo un aleteo puede crear un tornado, sino cómo cada pequeño acto de la existencia humana, cada idea, cada elección, cada error, puede sin que lo sepamos alterar para siempre el curso del mundo. Capítulo 2. La teoría del caos. El orden del caos. Cuando escuchamos la palabra caos, solemos imaginar desorden, confusión, un torbellino de cosas que no tienen sentido. Sin embargo, en el lenguaje de la ciencia, el caos es algo mucho más profundo. No se trata de la ausencia de reglas, sino de un tipo especial de orden. Uno tan complejo que, a simple vista, parece impredecible. La teoría del caos, en esencia, es el estudio de ese orden oculto en medio de la aparente desorganización. El descubrimiento de Edward Lorenz fue solo el primer destello de una verdad que la naturaleza llevaba mostrando desde siempre. Las nubes, las olas del mar, el humo que se disipa en el aire, el crecimiento de una planta, el ritmo de los latidos del corazón, todos esos fenómenos siguen patrones caóticos. Si uno los observa lo suficiente, notará que detrás del aparente azar existe una estructura, no un orden rígido y repetitivo, sino uno flexible, que cambia constantemente pero conserva una coherencia interna. Los científicos llaman a esto sistemas no lineales. En los sistemas lineales, los cambios son proporcionales. Si duplicas una causa, obtienes el doble del efecto. Pero los sistemas no lineales se comportan de manera diferente. Un pequeño cambio puede provocar una gran consecuencia, o un gran cambio puede no tener casi ningún efecto. Son impredecibles,
no porque carezcan de ley, sino porque la relación entre causa y efecto es tan sensible que se vuelve imposible calcular con precisión. La atmósfera terrestre es un ejemplo clásico. Los meteorólogos pueden predecir el clima con cierta exactitud a corto plazo, pero conforme pasan los días, el margen de error crece exponencialmente. Esto no se debe a falta de datos o de tecnología, sino a la naturaleza caótica del sistema. Basta una ligera variación en la temperatura o en la presión en un punto remoto del planeta para alterar el clima en otro lugar. Por eso, el pronóstico del tiempo más allá de unas pocas semanas se convierte en una apuesta. Sin embargo, esta impredecibilidad es solo aparente. Si pudiéramos conocer con exactitud infinita todas las condiciones iniciales del planeta, podríamos, en teoría, calcular su evolución futura. Pero como eso es imposible, porque ningún instrumento puede medirlo todo con precisión absoluta, el sistema se vuelve impredecible en la práctica. Así, el caos no es el opuesto del determinismo, sino su límite. El universo sigue reglas, pero esas reglas pueden generar resultados que parecen aleatorios. Esta es una idea poderosa y al mismo tiempo poética, que el mundo no es un tablero de ajedrez con movimientos calculables, sino una corriente viva de causas y efectos que se entrelazan en una danza infinita. En la naturaleza, el caos se manifiesta de maneras tan hermosas como enigmáticas. Tomemos, por ejemplo, el clima de la Tierra. Los huracanes, los remolinos de viento, las turbulencias del océano. Todos ellos surgen de la interacción de variables simples: temperatura, humedad, presión, gravedad. Pero el resultado final es tan complejo que cada fenómeno es único. Ningún huracán es igual a otro. Ninguna nube repite la misma forma. Lo mismo sucede en el reino biológico. Las poblaciones de animales en un ecosistema no crecen ni decrecen de forma lineal. Pequeñas variaciones en el alimento disponible, en la temperatura o en la llegada de una nueva especie pueden alterar drásticamente todo el equilibrio. La teoría del caos nos ayuda a comprender que incluso los sistemas vivos más estables están siempre al borde de la transformación. Uno de los conceptos más fascinantes dentro de esta teoría es el de fractales. Los fractales son figuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Si miras una rama de un árbol, notarás que su forma se repite en las ramas más pequeñas, y luego en las ramitas, y finalmente en las hojas. Lo mismo ocurre con los copos de nieve, los sistemas montañosos o las líneas de la costa. Cada parte contiene una versión reducida del todo. Esa propiedad se llama autosimilitud. Los fractales son el lenguaje visual del caos. Representan cómo un patrón simple puede generar una complejidad infinita. El matemático Benoit Mandelbrot, uno de los padres de la geometría fractal, lo explicó de manera magistral. Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y la corteza no es lisa, ni el relámpago viaja en línea recta. En otras palabras, la naturaleza no obedece las formas perfectas de la geometría clásica, sino las curvas irregulares y cambiantes del caos. Los fractales no solo son bellos, también son útiles. Han permitido avances en la medicina, la informática, la física y hasta el arte digital. Gracias a ellos, los científicos pueden simular fenómenos naturales, desde la estructura de un pulmón hasta la formación de galaxias. Todo esto parte de una idea central, que el desorden aparente puede surgir de reglas muy simples, repetidas una y otra vez. Y aquí aparece uno de los dilemas más fascinantes del pensamiento moderno. Si todo está gobernado por leyes deterministas, pero los resultados son impredecibles, ¿dónde termina el control humano y dónde comienza el misterio? ¿Podemos realmente entender el mundo o solo observar sus patrones sin captarlos del todo? La teoría del caos nos enseña humildad. Nos recuerda que no todo puede ser calculado ni previsto, y que el universo, pese a toda su estructura, conserva un margen de libertad, una dosis de sorpresa. Esta lección se aplica no solo a la ciencia, sino a la vida misma. A menudo creemos tener control sobre nuestro destino. Planificamos cada paso, calculamos cada decisión. Pero basta un detalle imprevisto,
una llamada, un encuentro, una palabra dicha en el momento justo, para alterar el curso de todo. El caos no es solo una teoría, es una metáfora de la existencia. En lo cotidiano, también vivimos dentro de sistemas no lineales. Un gesto amable puede cambiar el ánimo de alguien. Una idea fugaz puede dar origen a una revolución. Una decisión aparentemente trivial puede marcar una vida entera. Y sin embargo, en medio de ese aparente desorden, hay algo que se mantiene constante: la conexión. Todo lo que sucede está vinculado a algo más. Nada ocurre en aislamiento. La teoría del caos nos muestra que el universo no es una colección de eventos sueltos, sino una red dinámica de causas y efectos que se entrelazan en una trama infinita. Al final, comprender el caos es comprender la naturaleza misma de la realidad. El universo no necesita ser completamente predecible para tener sentido. De hecho, es precisamente su impredecibilidad lo que lo hace tan rico, tan fascinante, tan vivo. Porque detrás del caos siempre hay un orden que no se impone, sino que se revela lentamente, como un dibujo invisible que solo puede verse cuando uno se detiene a mirar con paciencia. Y cuando lo hace, descubre que el universo, lejos de ser un lugar caótico, es una obra maestra de armonía, tejida con hilos de incertidumbre. Y así, el caos deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. La promesa de que incluso en lo impredecible hay belleza. Que en cada giro inesperado, en cada error, en cada cambio diminuto, late un orden oculto esperando ser comprendido. El universo, parece decirnos Lorentz desde el eco de sus descubrimientos, no es un reloj, sino una sinfonía. Una sinfonía donde cada nota, por más pequeña que parezca, tiene el poder de alterar toda la melodía. Capítulo 3. Cuando lo pequeño crea lo grande. Casos históricos. La historia humana está llena de momentos que comenzaron como simples accidentes, descuidos o decisiones mínimas y que, con el tiempo, terminaron transformando el rumbo del mundo. El efecto mariposa no solo vive en la teoría o en los modelos matemáticos. Respira en cada episodio, en que una acción aparentemente insignificante provocó una cadena de consecuencias que nadie habría podido prever. Mirar la historia con esta lente nos permite comprender que el progreso, el descubrimiento y hasta las tragedias han surgido, muchas veces, de lo inesperado. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el descubrimiento de la penicilina. Corría el año 1928, cuando el científico escocés Alexander Fleming trabajaba en su laboratorio de Londres investigando bacterias. Tras unos días de trabajo intenso, dejó algunas placas de cultivo sin limpiar y se marchó de vacaciones. A su regreso, observó que en una de las placas había crecido un moho que había destruido las colonias bacterianas a su alrededor. En lugar de desecharlo, Fleming hizo lo que distingue a los grandes científicos. Observó con curiosidad. El moho pertenecía al género Penicillium, y lo que producía, la penicilina, se convertiría en el primer antibiótico del mundo. Aquel hallazgo, producto de un descuido y de una mente abierta, cambió el curso de la medicina. Miles de millones de vidas fueron salvadas gracias a ese momento fortuito. Fleming no planeó descubrir la penicilina. Simplemente tuvo la sensibilidad de reconocer el valor de lo inesperado. Algo similar ocurrió con la electricidad. Aunque sus fundamentos ya se conocían desde la antigüedad, la comprensión moderna de la corriente eléctrica comenzó a gestarse a través de una serie de experimentos accidentales. En el siglo XVIII, Luigi Galvani, un médico italiano, notó que las patas de una rana muerta se contraían cuando tocaban dos metales distintos. Su curiosidad lo llevó a investigar, y sin proponérselo, abrió el camino hacia el descubrimiento de la electricidad animal y la creación posterior de las pilas eléctricas por Alessandro Volta. Ambos ejemplos comparten algo en común: el papel del azar. Pero no se trata de un azar puro, sino del tipo de casualidad que recompensa la mente atenta. Como diría Louis Pasteur, el azar favorece solo a las mentes preparadas. Fleming y Galvani no fueron simplemente afortunados. Supieron reconocer el orden dentro del caos.
El efecto mariposa también se manifiesta en innovaciones tecnológicas que hoy damos por sentadas. En 1945, el ingeniero Percy Spencer trabajaba con un magnetrón, un componente de los radares, cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Intrigado, colocó granos de maíz cerca del dispositivo y obtuvo las primeras palomitas de maíz hechas por microondas. Así nació el horno microondas, un invento doméstico que revolucionaría la forma en que cocinamos. En otra ocasión, en 1968, un ingeniero de la empresa 3M, Spencer Silver, intentaba crear un adhesivo ultrafuerte. El resultado fue exactamente lo opuesto: un pegamento débil que no se secaba completamente. Durante años, el invento fue considerado inútil, hasta que su colega Art Fry lo utilizó para pegar pequeños papeles en su libro de cantos del coro sin que se cayeran. Así nacieron los Post-it, un símbolo de la creatividad práctica que surge de lo inesperado. Estos casos, que podrían parecer simples curiosidades, revelan un patrón fascinante. La innovación no siempre nace de la intención directa, sino del accidente observado con inteligencia. Es una danza entre el caos y la atención. Pero el efecto mariposa no solo ha influido en la ciencia y la tecnología, también ha determinado grandes eventos históricos. Un ejemplo estremecedor es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, en 1914, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El archiduque y su esposa, Sofía, visitaban Sarajevo cuando su chofer, por error, tomó un desvío equivocado. Justo en esa esquina, casualmente, se encontraba Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que había participado en un intento de asesinato fallido horas antes. Al ver al archiduque frente a él, Princip aprovechó la oportunidad. Disparó 2 veces, y en cuestión de semanas, Europa entera estaba en guerra. Un error de dirección, un giro de volante, cambió la historia del siglo XX. Millones de vidas se perdieron, imperios se derrumbaron, nuevas naciones surgieron, y el mapa político del mundo nunca volvió a ser el mismo. En el ámbito de la exploración, también abundan los ejemplos. Cristóbal Colón, buscando una nueva ruta hacia Asia, se topó por casualidad con un continente que no esperaba. Su expedición no fue fruto de una certeza, sino de una creencia equivocada. Colón pensaba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. Su error de cálculo dio inicio a uno de los mayores procesos de cambio cultural, económico y social de la historia. La historia de la humanidad está, en gran medida, escrita por lo imprevisto. Los grandes descubrimientos científicos, las guerras, las revoluciones y las creaciones artísticas surgen muchas veces de un punto mínimo, un accidente, una intuición, una coincidencia. Pero más allá de la anécdota, lo que el efecto mariposa nos enseña al observar estos casos es que el curso de la historia no es lineal. No avanza como un río sereno, sino como una red de corrientes que se cruzan, se separan y se reencuentran. Cada decisión humana, por pequeña que sea, puede alterar esas corrientes. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces la historia pudo haber sido completamente distinta? ¿Cuántos descubrimientos, obras o movimientos jamás existieron porque el azar no los favoreció? ¿Y cuántos surgieron gracias a un pequeño accidente que alguien tuvo la claridad de reconocer? El caos, en este sentido, no es solo un elemento natural, sino también histórico. Las civilizaciones, como los sistemas meteorológicos, son estructuras complejas y sensibles. Una sola persona, un discurso, una decisión burocrática o un acto individual puede desatar consecuencias que se extienden a lo largo de siglos. Por eso, mirar el pasado a través del prisma del efecto mariposa no es solo una curiosidad filosófica. Es una forma de entender el poder de lo pequeño. Nos enseña que la historia no es obra exclusiva de grandes héroes o líderes, sino también de circunstancias minúsculas, muchas veces invisibles. Y quizás esa sea una de las lecciones más inspiradoras de todas. Que en cada error puede esconderse una oportunidad y en cada accidente una revelación. Que el curso de la humanidad no está escrito en piedra, sino en alas de mariposa.
Porque si una placa olvidada en un laboratorio pudo salvar millones de vidas, si un error de navegación cambió la geografía del planeta, si un desvío de auto encendió una guerra mundial, entonces quizá cada pequeño acto, cada decisión cotidiana, lleva consigo un poder que apenas comenzamos a comprender. Así como en la naturaleza un simple aleteo puede alterar los vientos de un continente, en la historia humana, un gesto diminuto puede encender una tormenta que transforme el mundo entero. Capítulo 4. El efecto mariposa en la historia. Impacto de lo pequeño. Si uno observa la historia con distancia, parece estar compuesta por grandes hitos, guerras, revoluciones, inventos, ascensos y caídas de imperios. Sin embargo, si nos acercamos un poco más, descubrimos que esos grandes acontecimientos a menudo nacen de causas diminutas. Son los detalles, las decisiones tomadas en segundos, los encuentros fortuitos o incluso los errores los que, con el tiempo, se convierten en los cimientos de lo monumental. El efecto mariposa, en este contexto, no es solo una metáfora. Es una ley silenciosa que ha moldeado el destino de civilizaciones enteras. Pensemos nuevamente en el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, aquel 28 de junio de 1914. No fue un acto cuidadosamente planeado, ni una conspiración compleja de precisión militar. Fue, en esencia, una serie de casualidades que se encadenaron con precisión caótica. El primer intento de asesinato, horas antes, había fallado. El archiduque, ileso, decidió continuar con su agenda oficial. Más tarde, al terminar su visita, el conductor tomó por error una calle diferente, justo donde uno de los conspiradores, Gavrilo Princip, se había detenido por casualidad frente a una panadería. Princip vio al archiduque, levantó su arma y disparó. 2 balas fueron suficientes para desatar la Primera Guerra Mundial. Millones de personas murieron, 4 imperios se derrumbaron, y el siglo XX cambió su curso. Todo comenzó con un giro equivocado, una coincidencia. Lo pequeño generó lo inconmensurable. El efecto mariposa también se manifiesta en los movimientos sociales. Las revoluciones, esos terremotos políticos y culturales, suelen tener su epicentro en gestos casi imperceptibles. En 1955, en Montgomery, Alabama, una costurera llamada Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Aquel acto individual, silencioso y aparentemente insignificante, se convirtió en la chispa que encendió el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Parks no era una política ni una figura pública. Era una mujer cansada después de un largo día de trabajo. Pero su negativa resonó en millones de personas. Inspiró protestas, boicots y discursos que cambiarían para siempre la conciencia de una nación. Un solo gesto de dignidad personal se transformó en una ola imparable de cambio. Lo mismo ocurrió en 1989, cuando un joven desconocido se plantó frente a una columna de tanques en la plaza de Tiananmen en Pekín. Su nombre nunca fue confirmado, pero su imagen, inmortalizada por una cámara, recorrió el mundo entero. Aquella fotografía se convirtió en un símbolo universal de resistencia pacífica. Nadie sabe qué fue de él, pero su acto de valor cambió la percepción global del poder ciudadano frente a los regímenes autoritarios. Los movimientos sociales suelen comenzar así, con pequeñas acciones que se multiplican hasta que el sistema no puede ignorarlas. Una frase, una marcha, una publicación en redes sociales. Cada una puede parecer mínima en su origen, pero juntas forman una sinfonía de cambio. En el ámbito político, la historia está repleta de microdecisiones que desencadenaron enormes transformaciones. En 1932, por ejemplo, un joven político alemán llamado Adolf Hitler estuvo a punto de ser deportado. Un error burocrático le permitió conservar su ciudadanía y años después ascender al poder. Aquel fallo administrativo cambió el destino del planeta. Una firma ausente en un documento se transformó en una tragedia global. Otro caso célebre es el de John F. Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, y todo dependía de la interpretación de un mensaje diplomático soviético.
Kennedy decidió responder solo a la primera de las dos cartas que había recibido de Nikita Khrushchev, la más conciliadora. Ese pequeño acto de discernimiento, esa lectura selectiva, evitó un conflicto que habría puesto fin a la civilización moderna. Los grandes líderes suelen ser recordados por sus discursos, sus conquistas o sus reformas, pero a menudo son sus decisiones más pequeñas. Una palabra omitida, una orden postergada, una llamada telefónica, las que cambian el curso de la historia. En política, como en la naturaleza, las corrientes del caos soplan en todas direcciones. A veces, incluso los errores más simples pueden producir consecuencias inesperadamente beneficiosas. En 1973, un grupo de investigadores en la Universidad de Stanford estaba trabajando en un proyecto para conectar computadoras entre sí. Una falla en la transmisión de datos llevó a una modificación del protocolo que permitió la comunicación más eficiente entre máquinas. Sin que nadie lo sospechara, aquel ajuste técnico fue uno de los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como Internet. Así como el aleteo de una mariposa puede cambiar el clima, una simple línea de código mal escrita puede cambiar la sociedad. En la historia humana, los microcambios son inevitables. Las decisiones se toman dentro de contextos complejos donde nada está completamente bajo control. Una persona escribe una carta, otra la interpreta mal. Un inventor combina dos materiales por error. Un general actúa por intuición. De esos pequeños gestos nacen revoluciones, descubrimientos y tragedias. Pero esta idea no debe interpretarse como una rendición ante el azar. Por el contrario, nos invita a reconocer la interconexión profunda de todo cuanto existe. La historia no está escrita de antemano, se teje a cada instante, con cada acto individual. Todos somos mariposas en movimiento, generando ondas invisibles que se extienden más allá de nuestro entendimiento. Esta visión también nos ofrece una lección ética. Si nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener efectos impredecibles, entonces cada una importa. Un gesto de compasión puede inspirar a otro. Una idea compartida puede encender la mente de alguien más. Un silencio incluso puede alterar el curso de una conversación, de una relación, de una vida. Quizás el efecto mariposa en la historia no sea solo un fenómeno observable, sino una invitación a la responsabilidad. Nos recuerda que somos parte del tejido del tiempo, y que en cada punto de ese entramado se entrelazan nuestras elecciones con las de millones de otros seres humanos. El pasado, al mirarlo así, deja de ser una sucesión de hechos inevitables y se convierte en una red viva de causas y efectos. Cada siglo es un mapa de decisiones pequeñas que crecieron hasta formar montañas. Cada revolución, cada descubrimiento, cada guerra, comienza con un impulso casi imperceptible. Y si eso ha sido cierto para el pasado, también lo es para el presente. Lo que decidimos hoy, por mínimo que parezca, puede ser el aleteo que inicie un nuevo rumbo en la historia. Porque si algo nos enseña el efecto mariposa, es que el mundo no cambia de golpe. Cambia con gestos, con detalles, con errores que se vuelven descubrimientos, con silencios que se transforman en gritos, con actos diminutos que, multiplicados, se vuelven imparables. La historia, después de todo, no es más que la suma de todos esos aleteos invisibles. Capítulo 5. La ciencia del caos. El efecto mariposa en la naturaleza. La naturaleza es quizá el escenario más perfecto para contemplar el efecto mariposa en acción. En ella, lo pequeño y lo grande están tan profundamente entrelazados que a veces es imposible distinguir dónde termina una causa y dónde comienza su efecto. Cada partícula de aire, cada molécula de agua, cada semilla que germina o cada célula que muta, contribuye a una red de relaciones tan vasta que escapa a toda comprensión. Y sin embargo, esa complejidad tiene una lógica interna, la lógica del caos. Cuando Edward Lorenz descubrió que el clima era impredecible debido a su sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, no estaba observando un fenómeno aislado. Estaba mirando un reflejo de cómo funciona la vida en su totalidad. La naturaleza no es lineal. No sigue rutas predecibles ni repite los mismos patrones de manera exacta. Es cambiante,
adaptativa y profundamente interconectada. Imaginemos un bosque. En apariencia, es un conjunto de árboles, hojas, raíces y animales que conviven. Pero en realidad, es un sistema de relaciones que se extiende mucho más allá de lo visible. El suelo alberga millones de microorganismos que influyen en el crecimiento de las plantas. Las hojas liberan gases que alteran la composición del aire. Los insectos polinizadores aseguran la continuidad de especies enteras. Si una sola de esas piezas desaparece o cambia, el equilibrio completo puede alterarse. Este principio se conoce como microcambio ecológico, pequeñas variaciones en un ecosistema que, con el tiempo, producen efectos a gran escala. Por ejemplo, cuando los lobos fueron reintroducidos en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, en 1995, su presencia cambió no solo la población de ciervos, su presa principal, sino el comportamiento de todo el ecosistema. Los ciervos, al evitar ciertas zonas, permitieron que los árboles jóvenes crecieran nuevamente. Los árboles fortalecieron las riberas de los ríos. Las aves regresaron, y la estructura misma del paisaje se transformó. Todo por la reaparición de un depredador que llevaba décadas ausente. Así es como la naturaleza traduce el efecto mariposa, una cadena infinita de causas y consecuencias donde un simple cambio, una especie que desaparece o regresa a una corriente que se desvía a una temperatura que aumenta 1 grado, puede reconfigurar un mundo entero. También podemos ver este principio en la evolución. La vida, tal como la conocemos, es el resultado de miles de millones de pequeñas mutaciones genéticas. Cada mutación es un cambio microscópico, a menudo aleatorio, en el código del ADN. La mayoría no tiene efecto alguno, pero algunas, en circunstancias precisas, otorgan una ventaja o desventaja a quien las porta. Con el tiempo, esas pequeñas alteraciones pueden transformar completamente una especie. Un ejemplo fascinante es el de las polillas de Manchester, en Inglaterra. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría eran de color claro, lo que les permitía camuflarse en los troncos cubiertos de líquenes. Pero con el aumento de la contaminación, los troncos se oscurecieron por el hollín, y las polillas negras comenzaron a tener una ventaja: eran menos visibles para los depredadores. En pocas décadas, la población de polillas oscuras superó a la de las claras. Cuando la contaminación disminuyó, el proceso se invirtió. Una pequeña variación genética, multiplicada por millones de individuos y por el paso del tiempo, cambió la composición de toda una especie. Ese mismo principio rige la selección natural. Los microcambios en el ambiente, en el comportamiento o en la genética se amplifican con el tiempo. Así, las alas de los insectos, la forma de los picos de las aves o la resistencia de los virus no son fruto de grandes saltos, sino de una sucesión de pequeñas modificaciones acumuladas. El efecto mariposa, llevado al terreno de la biología, es el corazón mismo de la evolución. Pero no solo la vida biológica sigue esta danza de causas y efectos. También los fenómenos geológicos y climáticos lo hacen. Un ligero aumento en la temperatura del océano puede intensificar un huracán. Una pequeña variación en la presión atmosférica puede determinar el rumbo de una tormenta. En 1961, cuando Lorentz descubrió el efecto mariposa en su modelo meteorológico, no hizo más que confirmar algo que la naturaleza ya sabía: que la atmósfera es un sistema sensible, complejo y profundamente interdependiente. Los huracanes, por ejemplo, se originan a partir de fluctuaciones minúsculas en la presión y la temperatura del aire sobre el océano. Si una corriente de aire se desvía apenas unos kilómetros, el fenómeno puede disiparse o intensificarse, y ese cambio, a su vez, puede alterar el clima de regiones enteras. Un huracán que se forma o no se forma puede significar la diferencia entre la vida y la destrucción de miles de personas, entre un año fértil o una crisis económica. De igual modo, los terremotos y las erupciones volcánicas son recordatorios poderosos de que el equilibrio del planeta depende de fuerzas invisibles. Las placas tectónicas se mueven apenas unos centímetros al año, pero cuando una de ellas se atasca y luego se libera la energía acumulada,
se libera en segundos con una potencia capaz de modificar el paisaje y la historia humana. Una pequeña fisura en la corteza puede desencadenar un cataclismo global. Incluso los ecosistemas marinos responden a esta lógica caótica. Un aumento ínfimo en la temperatura del agua, tan solo medio grado, puede blanquear los corales y destruir hábitats enteros. Esos microcambios en el océano afectan la pesca, el clima y la estabilidad de las comunidades costeras. En un planeta tan interconectado, lo que ocurre en una corriente marina del Pacífico puede repercutir en la cosecha de un agricultor en África. Todo en la naturaleza está entrelazado. Lo visible depende de lo invisible, lo grande de lo pequeño. Cada partícula cumple una función, y cada cambio se propaga, aunque sus efectos no siempre sean inmediatos. El efecto mariposa, entendido desde la ciencia del caos, nos muestra que la naturaleza no es un sistema frágil, sino sensible. Y esa sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es lo que le permite adaptarse, transformarse y evolucionar. En cada variación, la vida encuentra una oportunidad para reconfigurarse. Pero esta misma verdad encierra una advertencia. Si pequeñas variaciones pueden generar grandes consecuencias, entonces nuestras acciones humanas también tienen el poder de alterar los equilibrios naturales. La deforestación de un bosque, el aumento de las emisiones contaminantes o la introducción de una especie foránea pueden parecer actos limitados en escala, pero su impacto se multiplica a través del tiempo. Cada árbol talado altera la humedad del suelo. Cada grado de temperatura adicional cambia el comportamiento del viento y del mar. El ser humano, en su búsqueda por dominar la naturaleza, ha olvidado que forma parte de ella. Y cuando altera sus ritmos sin comprender su complejidad, provoca un caos que ya no puede controlar. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no son sino manifestaciones de ese desequilibrio amplificado. Sin embargo, el mismo principio que puede destruir también puede sanar. Si un pequeño cambio puede generar un gran daño, también un pequeño acto positivo puede producir un gran bien. La reforestación de un valle, la recuperación de una especie o la reducción de una práctica dañina pueden desencadenar efectos multiplicadores que restauren ecosistemas enteros. En la naturaleza, el caos no es enemigo del orden, es el orden mismo en movimiento. Es el pulso que mantiene viva la creación, la danza entre lo predecible y lo inesperado. En cada tormenta hay un equilibrio escondido. En cada mutación, una posibilidad de futuro. El efecto mariposa nos enseña, al mirar la naturaleza, que el poder no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Que cada hoja, cada gota, cada organismo tiene un papel en la sinfonía de la vida. Y que si logramos respetar esa delicada red de interdependencias, quizá podamos aprender la lección que la naturaleza lleva repitiendo desde el origen de los tiempos. Que lo pequeño no solo crea lo grande, sino que lo sostiene. Capítulo 6. El efecto mariposa en la tecnología y la sociedad. El mundo moderno se construye sobre una paradoja fascinante. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada, y al mismo tiempo tan expuesta a los caprichos de lo pequeño. Vivimos en una era donde un simple clic, una línea de código o un mensaje publicado en una red social pueden alterar el curso de naciones, derrumbar mercados, impulsar movimientos sociales o dar inicio a revoluciones culturales. En la historia de la tecnología y la sociedad, el efecto mariposa no solo es una metáfora, es una realidad cotidiana. Todo comenzó, como casi todo, con pequeñas decisiones. En 1969, cuando los primeros investigadores de la ARPANET, el antecesor de Internet, enviaron un mensaje experimental, no imaginaban que estaban plantando la semilla de la mayor red de comunicación humana jamás concebida. Aquella transmisión falló después de solo 2 letras. Lo. Intentaban escribir login, pero el sistema colapsó. Ese error, tan trivial en apariencia, fue el primer aleteo de lo que décadas después se transformaría en Internet. Un fenómeno que reconfiguró la política, la economía, la educación y la cultura global. El progreso tecnológico, en su esencia, siempre ha dependido de microcambios que se amplifican.
un ingeniero que decide ajustar un parámetro, un científico que experimenta con un material, un programador que modifica una línea de código. Todos esos pequeños actos tienen el potencial de desatar consecuencias que superan su intención inicial. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos. La invención del microprocesador, en 1971, no fue anunciada como una revolución. Parecía un avance técnico más, una mejora en la miniaturización de los circuitos. Sin embargo, esa pequeña pieza de silicio dio origen a la informática personal, a los teléfonos inteligentes, a Internet y, finalmente, a la era de la información en la que vivimos. De un circuito diminuto nació un nuevo mundo. Otro ejemplo icónico es el del correo electrónico. Ray Tomlinson, un ingeniero informático, añadió el símbolo IVA para separar el nombre del usuario del servidor, una solución práctica para diferenciar direcciones. Ese gesto, que no tardó más de unos minutos, transformó la comunicación humana para siempre. Millones de mensajes diarios, empresas globales y nuevas formas de interacción se originan en esa simple decisión tipográfica. La tecnología amplifica el efecto mariposa porque se propaga a través de la velocidad de la información. Cada innovación, cada aplicación, cada algoritmo tiene el potencial de expandirse de manera exponencial. Un ejemplo claro es el de las redes sociales, que convirtieron las emociones humanas en fuerzas globales. Un video subido por un adolescente en su habitación puede inspirar a millones, mientras que un rumor o una noticia falsa pueden desatar crisis políticas en cuestión de horas. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder concentrado en gestos tan pequeños. Un me gusta, una fotografía compartida o una tendencia viral pueden modificar la percepción pública de un evento y, en consecuencia, alterar decisiones colectivas. Lo que antes tardaba años en propagarse, ahora ocurre en minutos. Las redes sociales, en su estructura caótica, son un laboratorio vivo del efecto mariposa. Millones de pequeñas acciones individuales que generan grandes olas culturales. Pensemos en los movimientos sociales contemporáneos. Muchos de ellos comenzaron con un solo mensaje, una imagen o un hashtag. Una persona compartiendo una experiencia injusta puede despertar empatía global, movilizar masas y generar cambios legislativos. Lo que en otro tiempo habría pasado desapercibido, hoy puede convertirse en un símbolo universal. Las fronteras se diluyen y la voz de uno se multiplica en la voz de todos. Pero no todo impacto tecnológico es positivo. El mismo principio que permite la difusión del conocimiento y la conexión humana también facilita la desinformación, la manipulación y la polarización. Una imagen editada, un tuit malintencionado o un algoritmo mal calibrado pueden distorsionar la realidad y alterar la estabilidad de sociedades enteras. El caos, en este sentido, no distingue entre creación y destrucción, amplifica lo que se le ofrece. La cultura digital ha redefinido la escala del impacto humano. Antes, el poder de cambiar el mundo estaba reservado a los líderes políticos, los inventores o los grandes pensadores. Hoy, cualquier persona con acceso a Internet puede, voluntaria o involuntariamente, modificar la narrativa colectiva. Desde un adolescente que diseña una aplicación viral hasta un ciudadano anónimo que filma un evento histórico con su teléfono, todos formamos parte de una red caótica de causas y efectos. La historia reciente ofrece ejemplos claros. En 2010, un vendedor ambulante tunecino llamado Mohamed Bouazizi se inmoló en protesta por el abuso de las autoridades locales. Su acto, trágico y personal, se grabó en teléfonos móviles y se compartió en redes sociales. En cuestión de días, el suceso encendió protestas que se propagaron por todo el mundo árabe. Aquella chispa individual se transformó en una ola revolucionaria conocida como la Primavera Árabe. Un gesto de desesperación se convirtió en un símbolo global de resistencia. Así opera el efecto mariposa en la sociedad moderna, a través de microeventos que, amplificados por la tecnología, desencadenan procesos impredecibles. La información viaja como el viento, invisible y poderosa, y sus consecuencias pueden ser tan luminosas como devastadoras. En el ámbito empresarial, el fenómeno se repite con igual fuerza.
Un emprendedor que lanza una idea aparentemente modesta puede cambiar industrias enteras. Uber comenzó con una aplicación para pedir taxis en San Francisco. Hoy ha transformado la movilidad urbana a escala planetaria. Airbnb nació cuando dos jóvenes alquilaron un colchón inflable en su departamento. Ahora ha modificado el turismo global. Pequeños comienzos, grandes transformaciones. Incluso los algoritmos, esas fórmulas matemáticas que deciden qué vemos y qué ignoramos en Internet, operan bajo las leyes del caos. Un ligero ajuste en su programación puede alterar las preferencias de millones de usuarios, modificar mercados y redefinir comportamientos colectivos. Las empresas tecnológicas lo saben bien. Una simple variación en una línea de código puede ser la diferencia entre el éxito y el colapso. Pero más allá de la tecnología, lo que verdaderamente refleja el efecto mariposa es la interconexión humana. En la sociedad digital, las decisiones individuales se suman en un tejido invisible que sostiene o debilita la convivencia. Cada acción, por pequeña que sea, desde compartir una noticia hasta apoyar una causa, contribuye a configurar el mundo social que habitamos. El desafío, entonces, no es temer al caos, sino comprenderlo. Entender que vivimos en una era donde los microcambios son inevitables y que nuestra responsabilidad consiste en dirigir esa energía hacia el bien común. Si un gesto pequeño puede tener consecuencias inmensas, también puede tener un propósito. La tecnología no es buena ni mala en sí misma, es un amplificador del alma humana. Muestra quiénes somos, multiplicado por millones. Cada innovación, cada red, cada herramienta que creamos refleja nuestras intenciones y nuestros errores. En ese sentido, el verdadero poder del efecto mariposa en la sociedad no reside en las máquinas, sino en nosotros. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que las grandes transformaciones no siempre comienzan con grandes actos. A veces, todo empieza con una idea escrita en la madrugada, un experimento en un laboratorio, una conversación en línea o un mensaje enviado con esperanza. En un mundo donde todo está conectado, lo pequeño no es insignificante, es el punto de partida de todo lo que importa. La humanidad, en su carrera tecnológica, ha descubierto una verdad profunda y a la vez sencilla, que el caos, cuando se canaliza con inteligencia, puede ser creador. Que detrás de cada innovación hay una historia de casualidades y microdecisiones. Y que, al final, cada uno de nosotros es un aleteo dentro del sistema más complejo de todos, la sociedad humana. Capítulo 7. El efecto mariposa en la vida cotidiana. Si hay un lugar donde el efecto mariposa se manifiesta con una sutileza casi poética, es en nuestra vida diaria. No hace falta mirar a la ciencia, a los grandes eventos históricos o a las revoluciones tecnológicas para entenderlo. Basta con observar nuestros propios días, los gestos que repetimos sin pensar, las decisiones que creemos insignificantes, las palabras que decimos o callamos. Todo, incluso lo más pequeño, tiene consecuencias. Cada mañana comienza con una cadena de decisiones diminutas. ¿Qué ropa elegimos? ¿A quién saludamos? ¿Si tomamos el autobús o caminamos? A simple vista parecen detalles triviales, pero son ellos los que van trazando el mapa invisible de nuestra existencia. Un pequeño cambio en la rutina puede alterar todo el rumbo de un día, y a veces, de una vida entera. Piensa, por ejemplo, en cómo un simple retraso puede cambiarlo todo. Una persona que pierde su tren se cruza con alguien en la estación, y esa conversación fortuita se convierte en una amistad o en un amor. Otro, que decide tomar un camino distinto hacia el trabajo, descubre un lugar nuevo que termina inspirándole un proyecto. Lo que parecía una molestia o una casualidad se revela como un punto de inflexión. La vida cotidiana está llena de estos microeventos, imperceptibles pero decisivos. Somos una sucesión de bifurcaciones constantes. Cada elección nos conduce por una senda y deja atrás todas las demás. Y aunque rara vez lo notamos, en cada gesto se esconde un universo alternativo que podría haber sido. En las relaciones personales,
El efecto mariposa adquiere un matiz especialmente humano. Una sonrisa en el momento justo puede aliviar el día de alguien. Un mensaje de apoyo puede evitar que una persona se sienta sola. Un silencio puede herir más que una palabra. Lo pequeño moldea lo emocional con una precisión que ninguna gran acción puede igualar. A veces, los vínculos más profundos nacen de coincidencias mínimas. Una conversación improvisada, una mirada compartida, una frase escuchada por casualidad. Y del mismo modo, muchas relaciones se deterioran no por grandes conflictos, sino por pequeñas negligencias acumuladas, la falta de escucha, un gesto que se repite, una palabra no dicha. Lo pequeño construye y destruye, con la misma potencia. El efecto mariposa también actúa en el terreno de los hábitos. Cada acción repetida moldea el futuro, aunque su impacto sea imperceptible al principio. La persona que decide leer 10 minutos al día no nota un cambio inmediato, pero al cabo de un año ha leído varios libros y expandido su pensamiento. Quien comienza a caminar un poco más cada día mejora su salud sin darse cuenta. Quien dedica un instante a agradecer o reflexionar cada noche transforma, poco a poco, su manera de ver el mundo. Los hábitos son los aleteos de mariposa de la mente. Pequeñas rutinas que, con el tiempo, crean estructuras sólidas. De hecho, la neurociencia lo confirma. Cada acción repetida refuerza conexiones neuronales, reconfigurando la manera en que pensamos, sentimos y reaccionamos. Así, una elección mínima puede redibujar nuestra biología. En un nivel más amplio, nuestras decisiones personales también tienen impactos colectivos. Elegir productos sostenibles, reducir el consumo de plástico, compartir información responsable o practicar la empatía son pequeños actos que, sumados a los de millones de personas, producen transformaciones reales. El planeta y la sociedad se moldean no solo con políticas o grandes gestos, sino con las decisiones cotidianas de la gente común. Imagina una persona que decide plantar un árbol en su jardín. En apariencia es un acto simple, pero ese árbol atraerá insectos, aves, modificará el microclima del entorno, y con los años se convertirá en parte del equilibrio ecológico local. Si millones de personas hicieran lo mismo, el planeta sería otro. Un solo aleteo multiplicado por millones se convierte en una fuerza imparable. En lo emocional, el principio es idéntico. La bondad, la empatía, la paciencia y la gratitud son pequeñas fuerzas que se propagan. Cuando alguien actúa con amabilidad, el efecto se multiplica en cadena. Quien la recibe suele replicarla. Una sonrisa puede viajar más lejos de lo que imaginamos, pasando de persona en persona, transformando el día de desconocidos, que nunca sabrán de dónde vino esa chispa inicial. Del mismo modo, la hostilidad, el desprecio o la indiferencia también se propagan. Un gesto de impaciencia puede generar tensión, que se transmite de una persona a otra, hasta convertirse en una atmósfera colectiva. Vivimos en un tejido de emociones conectadas, donde lo que sentimos y expresamos impacta, aunque no lo veamos, en el ánimo del mundo. El efecto mariposa nos recuerda que no existe gesto sin huella, que lo que hacemos, incluso cuando creemos que nadie lo nota, influye en la realidad. Esa conciencia puede transformar la forma en que vivimos. No se trata de vivir con miedo a cada decisión, sino con respeto por el poder que cada una posee. En un nivel más íntimo, el efecto mariposa nos enseña que el cambio personal comienza en lo pequeño. Muchas personas buscan grandes transformaciones, un nuevo trabajo, un propósito claro, una vida distinta, pero el verdadero cambio raramente llega de un salto. Nace de una decisión mínima, levantarse un poco antes, dar un paso que ayer no se dio, comenzar una conversación que se evitaba. Esos pequeños actos, sostenidos en el tiempo, crean una nueva versión de nosotros mismos. El poder de la rutina es, en el fondo, el poder del caos domado. Lo que parece repetitivo y sin importancia es, en realidad,
una secuencia de causas que se entrelazan, moldeando nuestro futuro. Cada hábito es una predicción del mañana. Y cada cambio en la rutina, por pequeño que parezca, puede alterar el rumbo completo de una vida. La vida cotidiana es un laboratorio silencioso del efecto mariposa. Lo extraordinario ocurre entre los gestos ordinarios. En cada taza de café, en cada saludo, en cada palabra de aliento o en cada silencio guardado, el universo se reajusta ligeramente. No lo vemos, pero sucede. Quizá nunca sepamos cuál de nuestras decisiones marcará la diferencia, pero eso no le resta sentido. Al contrario, le da un valor inmenso a lo cotidiano. Porque si lo pequeño puede crear lo grande, entonces vivir con atención, con respeto y con presencia es una forma de honrar el poder invisible del caos. El efecto mariposa en la vida diaria no es una teoría, es una invitación. A creer que lo que hacemos importa, a entender que lo que decimos, elegimos o sentimos deja huella. Y a recordar que al final del día, somos tanto las mariposas que baten sus alas como el viento que ese movimiento genera. Vivimos entre infinitas causas y efectos, y aunque no podamos predecirlos, podemos decidir con qué intención actuamos. Quizá no podamos controlar el resultado, pero sí podemos elegir el tipo de aleteo que queremos aportar al mundo. Y en ese pequeño acto de conciencia, comienza la verdadera transformación. Capítulo 8. El efecto mariposa en la ciencia ficción y la cultura popular. El efecto mariposa, con su poderosa combinación de ciencia, filosofía y misterio, no tardó en convertirse en un tema irresistible para la imaginación humana. Desde que Edward Lorenz lo formuló, la idea de que un pequeño cambio puede alterar el destino de todo un sistema ha inspirado a escritores, cineastas y pensadores de todas las disciplinas. En el terreno de la cultura, este concepto se transformó en un símbolo de lo impredecible, de las segundas oportunidades y de las consecuencias invisibles que se esconden tras cada decisión. La ciencia ficción fue el primer refugio natural para esta idea. Allí, el efecto mariposa encontró un terreno fértil donde explorar sus implicaciones más profundas. Uno de los ejemplos más célebres se encuentra en el cuento A Sound of Thunder, 1952, de Ray Bradbury. En él, un grupo de viajeros en el tiempo regresa a la era de los dinosaurios, con la instrucción estricta de no alterar nada del pasado. Sin embargo, uno de ellos pisa accidentalmente una mariposa. Al volver al presente, descubre que todo ha cambiado. El idioma, la política, la cultura. Ese simple paso, esa mínima alteración, desencadena un efecto irreversible. Bradbury no solo creó una de las imágenes más icónicas de la literatura, sino que también tradujo de manera poética la esencia de la teoría del caos. El pasado, el presente y el futuro están tejidos en una red tan sensible que basta un movimiento ínfimo para modificar su estructura completa. Desde entonces, el efecto mariposa se convirtió en un arquetipo narrativo, una metáfora del destino y de la fragilidad de la realidad. El cine adoptó con entusiasmo esta idea. En The Butterfly Effect, 2004, protagonizada por Ashton Kutcher, el argumento gira en torno a un hombre que descubre que puede retroceder en el tiempo para corregir errores de su infancia. Pero cada intento de mejorar el pasado genera consecuencias imprevisibles y, con frecuencia, trágicas. La película explora el dilema moral y psicológico del control. ¿Hasta qué punto podemos o debemos alterar los acontecimientos? ¿Existe una versión correcta de la realidad? Esta fascinación por los pequeños cambios que transforman lo todo también aparece en películas como Back to the Future, Volver al Futuro, Donnie Darko, Mr. Nobody, Interstellar, e incluso Everything Everywhere All at Once. Todas comparten una misma inquietud. La posibilidad de que el destino no sea una línea recta, sino un conjunto de ramificaciones infinitas donde cada decisión abre un nuevo universo. El concepto se expandió también a la televisión, los videojuegos y las series interactivas. En la serie Black Mirror, por ejemplo, se exploran mundos donde decisiones tecnológicas mínimas
cambian por completo la naturaleza humana. Videojuegos como Life is Strange o Detroit Become Human permiten al jugador experimentar directamente el efecto mariposa. Cada elección, cada frase o acción altera la historia, generando múltiples finales posibles. La narrativa ya no se construye como una secuencia fija, sino como una red caótica de causas y consecuencias. Pero más allá del entretenimiento, el efecto mariposa se ha convertido en una metáfora filosófica profundamente contemporánea. Representa nuestra obsesión por el tiempo, la causalidad y la libertad. Nos confronta con preguntas esenciales. ¿Somos dueños de nuestro destino? ¿O solo piezas dentro de un sistema que nos supera? ¿Podríamos cambiar el pasado si tuviéramos la oportunidad? ¿O todo intento de hacerlo generaría un nuevo caos? En este sentido, el efecto mariposa ha heredado el lugar que en otros tiempos ocuparon los mitos del destino o la providencia. Donde antes los antiguos veían la mano de los dioses, hoy vemos las complejidades del caos, y al igual que ellos, buscamos sentido en la incertidumbre. La ciencia ficción ha usado este concepto para reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. En muchas de sus historias, el tiempo no es una línea, sino una tela flexible, susceptible de plegarse y romperse. Cada decisión crea un universo alternativo, una posibilidad paralela. Esta visión se conecta con las teorías modernas de la física cuántica, que sugieren que vivimos en un multiverso, donde cada posibilidad existe en un plano distinto. Así, el efecto mariposa deja de ser solo una metáfora poética y se aproxima a una hipótesis científica. Cada elección podría dar origen a una nueva realidad. En la cultura popular, el concepto se ha transformado en una especie de sabiduría cotidiana. Frases como «todo pasa por algo» o «cada acción tiene una reacción» son reflejos simplificados del mismo principio. Incluso la psicología contemporánea y la narrativa de autoexploración han adoptado el término para hablar del poder del cambio personal, aunque muchas veces sin entender su complejidad científica. Pero el atractivo del efecto mariposa no radica en ofrecer certezas, sino en mantener el misterio. Nos recuerda que el mundo no es un mecanismo perfectamente controlado, sino una coreografía de variables en constante movimiento. En la cultura, esta idea genera una mezcla de asombro y vértigo. La sensación de que cada elección puede ser crucial, de que lo que parece insignificante hoy podría definir el futuro. La literatura lo ha usado también como una herramienta para hablar de la responsabilidad moral. Si cada acción tiene consecuencias incalculables, entonces nuestras decisiones, por pequeñas que sean, importan más de lo que creemos. En novelas como Cloud Atlas de David Mitchell, esta noción se expresa con profundidad. Los actos de bondad o crueldad, aunque parezcan efímeros, se propagan a través del tiempo, afectando vidas en el futuro lejano. En la música, el efecto mariposa se ha convertido en símbolo de conexión y destino. Bandas y artistas de distintos géneros lo mencionan como metáfora del cambio, del azar o de la fragilidad humana. En el arte visual, los fractales y las representaciones de sistemas caóticos se usan para mostrar cómo el orden emerge del desorden, reflejando estéticamente la esencia de esta teoría. Incluso la filosofía contemporánea ha encontrado en el efecto mariposa una puerta hacia nuevas reflexiones sobre la causalidad. Nos recuerda que el conocimiento humano es limitado, que no podemos predecir ni controlar completamente las consecuencias de nuestros actos, y que la incertidumbre no es un fallo del sistema, sino parte de su diseño. Y en esa aceptación del caos, la cultura popular ha hallado un tipo nuevo de esperanza. Si cada pequeño cambio puede generar un futuro distinto, entonces el futuro no está cerrado. El efecto mariposa, lejos de ser una advertencia, puede entenderse como una invitación a creer en el potencial transformador de lo mínimo. Una palabra, un gesto, una idea. En un mundo que a menudo parece dominado por fuerzas gigantescas, la política, la economía, la tecnología, esta idea nos devuelve algo de poder. Nos recuerda que los grandes sistemas están hechos de pequeñas decisiones humanas, que detrás de cada revolución hay un gesto anónimo, y que incluso en la más densa red del caos,
Una sola mariposa puede cambiar el viento. El efecto mariposa, en la ciencia ficción y la cultura popular, no es solo un recurso narrativo. Es un espejo, un reflejo de nuestra ansiedad ante la incertidumbre, pero también de nuestra fe en el poder del cambio. Nos muestra que el caos no es algo que temer, sino algo que comprender. Y en esa comprensión quizás se encuentre la forma más hermosa de libertad, la conciencia de que cada pequeño acto cuenta. Capítulo 9. La hiperconexión global. Un mundo de microcambios. Vivimos en una era donde el aleteo de una mariposa puede recorrer el planeta en cuestión de segundos. En el pasado, los efectos de una acción pequeña podían tardar años, incluso siglos, en manifestarse. Hoy la velocidad de la comunicación y la interconexión mundial han comprimido el tiempo y el espacio de tal manera que lo que sucede en un rincón del mundo puede alterar el curso de los acontecimientos globales casi de inmediato. Esa es la esencia del nuevo efecto mariposa, el del siglo XXI, el del mundo hiperconectado. La globalización y la revolución tecnológica han tejido una red invisible que une a miles de millones de personas. Cada clic, cada me gusta, cada mensaje compartido forma parte de una corriente inmensa de microcambios que, combinados, pueden transformar culturas, mercados y sociedades enteras. Nunca antes en la historia humana una acción tan pequeña, como escribir un tuit o grabar un video, tuvo la posibilidad de alterar el curso de eventos globales. El poder de la hiperconexión se manifiesta en múltiples dimensiones. En el ámbito social, movimientos que antes requerían décadas para consolidarse, ahora pueden surgir de una publicación viral. Un ejemplo emblemático fue el movimiento Men Me Too. Lo que comenzó con unas pocas voces compartiendo su experiencia en redes sociales, se transformó en cuestión de días en un fenómeno global que modificó estructuras de poder, reconfiguró la industria del entretenimiento y dio inicio a debates profundos sobre justicia, género y responsabilidad. El efecto mariposa digital había mostrado su alcance. Lo mismo ocurrió con movimientos como Arab Spring, que comenzaron con simples mensajes compartidos en plataformas digitales y se convirtieron en revoluciones capaces de derrocar gobiernos. En cada caso, el origen fue pequeño, casi imperceptible. Una persona grabando un hecho injusto, un mensaje de indignación, una fotografía. Pero la red amplificó el eco, y el eco se convirtió en tormenta. En el mundo económico, el efecto mariposa adopta otras formas, igual de fascinantes. Una sola decisión en los mercados financieros puede generar efectos en cadena imposibles de prever. Una noticia mal interpretada puede desencadenar una caída bursátil global. Una innovación tecnológica puede alterar industrias enteras. Pensemos en el caso de Bitcoin. Una idea publicada en un documento técnico por un autor anónimo en 2008 se transformó en poco más de una década en una revolución económica que desafía sistemas bancarios tradicionales, modifica políticas monetarias y reconfigura la noción misma de valor. En el terreno de la cultura, la hiperconexión ha borrado las fronteras entre lo local y lo global. Una canción grabada en un dormitorio puede convertirse en un éxito mundial. Un gesto, una moda o un meme pueden cruzar continentes en cuestión de horas, modificando comportamientos, lenguajes y valores compartidos. El arte y la cultura ya no pertenecen a una élite creativa ni a centros de poder específicos, ahora nacen del caos colectivo de la red. Cada usuario es un potencial creador, cada publicación una semilla de cambio. La hiperconexión también ha modificado nuestra percepción del tiempo y la causalidad. Antes, los cambios sociales seguían una secuencia relativamente predecible. Ahora, los sistemas digitales introducen una dinámica caótica. Un pequeño cambio en un algoritmo, por ejemplo, la forma en que una plataforma decide qué contenido mostrar, puede alterar las conversaciones globales, modificar la opinión pública o incluso influir en elecciones políticas. En este nuevo ecosistema, las mariposas ya no aletean al azar. Lo hacen en servidores, en redes neuronales artificiales y en los millones de pantallas que miramos cada día. El efecto mariposa global también plantea una paradoja inquietante. Nunca fuimos tan poderosos como individuos,
y al mismo tiempo, nunca fuimos tan vulnerables. Cualquier acción puede amplificarse más allá de nuestro control. Una opinión mal interpretada, una imagen fuera de contexto o una noticia falsa pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Lo que antes era un comentario privado, ahora puede volverse viral. Y lo que parecía insignificante puede destruir reputaciones, movilizar masas o alterar políticas. El mundo hiperconectado no solo multiplica las posibilidades del cambio, también multiplica la responsabilidad. Vivimos en un sistema donde cada acción deja una huella, donde cada elección digital se convierte en un dato que alimenta el comportamiento colectivo. Así, los microcambios del presente están modelando el futuro de formas que apenas comenzamos a comprender. Desde una perspectiva científica, esta red global de interacciones se comporta como un sistema caótico. Cada nodo, una persona, una organización, un algoritmo, influye en los demás, generando patrones que emergen espontáneamente. No hay un centro de control absoluto, sino un conjunto de relaciones dinámicas que se autoorganizan. Esta es la versión moderna de la teoría del caos. Un mundo donde el orden y el desorden coexisten en equilibrio inestable. La pandemia de COVID-19 ofreció una lección contundente sobre el efecto mariposa global. Un virus microscópico surgido en un punto del planeta se propagó en semanas gracias a la interconexión humana, alterando economías, rutinas y formas de vida. Pero, al mismo tiempo, pequeños actos individuales, lavarse las manos, quedarse en casa, usar mascarilla, se convirtieron en gestos con consecuencias colectivas inmensas. El mundo comprendió, quizá por primera vez, que la suma de microdecisiones cotidianas define el destino global. En este contexto, las redes sociales se han convertido en los ecosistemas más visibles del nuevo caos. Allí, un tuit puede derribar una marca, una imagen puede movilizar un movimiento y una frase puede dividir naciones. Las redes no son solo canales de comunicación, son sistemas complejos que reflejan y amplifican la naturaleza caótica del comportamiento humano. La hiperconexión también ha creado una especie de efecto mariposa inverso. Los grandes eventos globales repercuten en las microvidas individuales. Una crisis económica internacional puede determinar si una persona consigue trabajo. Una guerra puede alterar los precios de productos básicos. Un avance tecnológico en otro continente puede redefinir la educación o la salud en comunidades remotas. En este flujo constante, lo pequeño y lo grande se entrelazan en una danza imposible de separar. Sin embargo, en medio de esta maraña de interconexiones, hay una enseñanza profunda. Los microcambios siguen siendo el motor de la evolución humana. En un mundo donde todo está conectado, el poder del pequeño gesto no desaparece, sino que se multiplica. Una idea puede inspirar a millones. Una innovación puede abrir nuevos caminos. Una acción ética puede irradiarse más allá de lo imaginable. El futuro de los microcambios parece apuntar hacia una dirección doble. Por un lado, la automatización y la inteligencia artificial aumentarán la capacidad de predicción de los sistemas. Por otro, el comportamiento humano seguirá introduciendo elementos de imprevisibilidad. Esa tensión entre control y caos será el terreno donde se decida el rumbo del siglo XXI. Quizá la gran lección de este nuevo efecto mariposa global sea que la humanidad está construyendo, sin proponérselo, una réplica de la teoría del caos en tiempo real. Somos las mariposas y los huracanes, los algoritmos y los accidentes, los creadores y las consecuencias. Cada gesto en la red, cada palabra, cada innovación es una onda en un océano de interacciones que ningún ser humano puede abarcar completamente. Y sin embargo, en ese desorden se esconde una forma de orden. La capacidad de adaptación, de aprendizaje y de creación. La hiperconexión no solo amplifica el caos, también amplifica la posibilidad de cambio positivo. Si cada acción puede propagarse, entonces cada acto consciente, ético o creativo puede ser una semilla de transformación. Hoy más que nunca, el efecto mariposa no es solo una metáfora científica, sino una descripción exacta del mundo que hemos construido.
Un mundo donde cada decisión, por pequeña que parezca, tiene la capacidad de modificar el curso de la historia. Y en esa realidad vertiginosa, la responsabilidad de aletear con conciencia se vuelve más necesaria que nunca. Capítulo 10. Conclusión. Lo inesperado y lo incomprensible. El viaje llega a su fin, aunque en realidad nunca termina. Porque hablar del efecto mariposa es hablar de un proceso sin punto final, una historia que se escribe a sí misma en cada instante, en cada elección, en cada cambio diminuto que el universo produce. Lo que comenzó como una curiosidad científica en la mente de Edward Lorenz se ha convertido en una metáfora de la existencia misma. Un recordatorio de que lo pequeño y lo grande no son opuestos, sino reflejos de una misma dinámica. Cuando miramos hacia atrás, vemos que el efecto mariposa nos ha acompañado en cada rincón del pensamiento humano, desde las ecuaciones meteorológicas hasta los gestos más íntimos, desde la formación de galaxias hasta las decisiones personales. El caos ha tejido silenciosamente el orden del mundo. Lo que parecía azar se revela como una forma de estructura. Lo que parecía insignificante se muestra esencial. El efecto mariposa nos enseña, en última instancia, a reconciliarnos con la incertidumbre. En una cultura obsesionada con el control, la predicción y las fórmulas, esta teoría nos recuerda que el universo no siempre obedece a nuestras expectativas, que lo impredecible no es un defecto, sino una característica fundamental de la vida, y que, en el caos, también hay belleza. Si algo ha quedado claro a lo largo de este libro, es que el caos no es sinónimo de desorden absoluto. Es, más bien, una forma distinta de orden, un orden oculto, sensible y complejo, que escapa a las lógicas lineales. En el aparente descontrol del clima, de la evolución, de la historia o de nuestras propias emociones, se ocultan patrones, ritmos y repeticiones. El universo, al fin y al cabo, no es un conjunto de piezas dispersas, sino una sinfonía de conexiones invisibles. Aceptar esto no es rendirse a la casualidad, sino comprender que lo que llamamos azar es, muchas veces, la manifestación de un sistema que no alcanzamos a entender del todo. Somos observadores dentro del mismo caos que intentamos descifrar, y en ese intento reside gran parte de nuestra humanidad. La curiosidad de buscar sentido donde parece no haberlo, la capacidad de hallar belleza en lo incomprensible. La vida cotidiana, con sus decisiones pequeñas y aparentemente triviales, es también una red caótica. Las conversaciones que sostenemos, los lugares a los que vamos, las palabras que elegimos o callamos, forman parte de un entramado inmenso que moldea nuestro destino y el de otros. A menudo no percibimos el impacto de lo que hacemos hasta mucho después, cuando las piezas encajan y comprendemos que un detalle mínimo había sido el punto de inflexión. Así sucede con los grandes eventos históricos y también con los personales. Un encuentro fortuito, una idea que llega en el momento preciso, una decisión tomada por impulso. Cada uno de esos instantes actúa como un pequeño aleteo que, sin saberlo, puede alterar la dirección del viento. Pero más allá de su poder transformador, el efecto mariposa encierra una enseñanza filosófica, la humildad ante el misterio. Por más que avancemos en el conocimiento, por más algoritmos o simulaciones que diseñemos, siempre habrá un margen de lo imprevisible, y tal vez sea precisamente ese margen lo que hace que la vida valga la pena. La incertidumbre es el espacio donde florecen la creatividad, la esperanza y la sorpresa. En el fondo, este libro no pretendió ofrecer certezas, sino abrir un espacio de reflexión. El efecto mariposa no debe verse como una advertencia ni como una receta, sino como una invitación a observar con mayor atención, a entender que cada gesto tiene peso, que cada pensamiento puede resonar más allá de su origen, que lo pequeño importa. Mirar el mundo desde esta perspectiva cambia la forma en que entendemos nuestra existencia. Nos obliga a vernos como parte activa de un tejido infinito. Cada persona, cada ser vivo, cada partícula cumple una función dentro de un sistema donde nada está completamente aislado.
somos causa y efecto al mismo tiempo, origen y consecuencia de un movimiento mayor que nos trasciende. Quizás entonces, la sabiduría que se desprende del efecto mariposa sea aprender a actuar con conciencia, sin pretender controlar el resultado. Aceptar que nuestras acciones tienen un alcance desconocido y, aún así, actuar con cuidado, con empatía, con responsabilidad. Porque, si bien no podemos prever los efectos de cada aleteo, sí podemos elegir la intención con la que lo producimos. El caos, visto desde esta luz, deja de ser un enemigo y se convierte en una fuente de sentido. Nos enseña que el universo no es una máquina mecánica, sino una red viva y dinámica. Y dentro de esa red, lo impredecible no es algo que temer, sino algo que abrazar. Al mirar hacia el futuro, el desafío será convivir con esta conciencia. En un mundo hiperconectado, donde cada microcambio se amplifica, el efecto mariposa adquiere una dimensión ética y colectiva. Nuestros actos, individuales o tecnológicos, pueden tener consecuencias globales. La frontera entre lo pequeño y lo grande se ha desdibujado por completo. Sin embargo, en lugar de abrumarnos, esta realidad puede inspirarnos. Saber que cada acción cuenta también significa que cada acción puede ser una oportunidad. Cada palabra amable, cada innovación responsable, cada decisión consciente puede contribuir a un cambio positivo, aunque nunca lleguemos a ver su alcance total. El efecto mariposa nos recuerda que el destino del mundo no está solo en manos de los grandes poderes, sino en las pequeñas decisiones cotidianas que tomamos todos. Que la historia no se escribe únicamente en los grandes eventos, sino también en los actos silenciosos que, como aleteos, modifican el aire que respiramos. Y así, mientras cerramos este viaje, el mensaje final es simple pero profundo. Nada es completamente pequeño. Lo que hoy parece insignificante puede ser la semilla de algo inmenso. El universo entero, desde sus galaxias hasta sus células, se mueve por la suma de esas diminutas causas. A ti, lector, gracias por acompañarme en esta exploración. Gracias por detenerte un momento en medio del ruido del mundo para pensar en lo invisible, en lo sutil, en lo que no se ve, pero nos transforma. Porque leer también es un acto de caos ordenado, una chispa que puede encender una idea, una emoción, una nueva forma de mirar. Ojalá que al cerrar estas páginas lleves contigo la certeza de que, aunque no podemos controlar el viento, sí podemos elegir el aleteo. Que cada gesto importa, y que incluso lo más pequeño puede contener la inmensidad del universo. Y quizás, en el próximo movimiento de tus alas, una palabra, una mirada, una decisión, el mundo, de alguna manera que jamás comprenderemos del todo, vuelva a cambiar.